C1, C2 y C3, ¿no? O sea, estos valores, C1, C2 y C3, con una frecuencia de corte inferior de 50 kHz. ¿Ya? 50 kHz. No nos están pidiendo de alta, ¿no? Alta frecuencia. Eso nos están resumiendo más bien eso. Pero solamente para lo que es la frecuencia de 50 kilos. Entonces vamos a encontrar los valores. Teníamos, ¿no? Lo que es las resistencias equivalentes, ¿no? Las resistencias equivalentes. A eso nos vamos a ir, ¿ya? Vamos a ver las resistencias equivalentes. De todas maneras, su modelo es el siguiente. Acá. Vamos a tener no hay RS por si acaso, ¿ya? Acá tenemos C1, voy a tener RB, este va a ser el HIE, luego a ver, en la parte de C1 hemos dicho, ¿no ve? Miren, en C1 vamos a hacer esto nada más, ya como se dice, para esto más, para la salida. Vamos a tener lo que es RC. Ya, RC, para recordar. Tendríamos acá RC. Luego tengo acá lo que es el C3. C3 es un cortocircuito porque estamos asumiendo de que ya está calculado. Entonces acá vamos a tener RL o R5 en nuestro caso, ¿no? Acá está R5. Hemos dicho para encontrar el valor, ¿ya? Para encontrar el valor de C1, ¿ya? Habíamos indicado de que si no es de esta forma, me indican, ¿ya? Entonces vamos a decir de que vamos a tener una resistencia equivalente, ¿no? En este caso le voy a decir una resistencia equivalente 1, ¿ya? Que va a ser igual a 1 sobre omega C. ¿Ya? Omega C1, ¿lo ve? Entonces lo que tengo que encontrar es esta resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente para este caso, ¿ya? Para este caso es decir, miren, esto ya está calculado, C3. ¿Ya? El C2 también ya está calculado, entonces es un cortocircuito a tierra, por eso no lo estoy dibujando. Entonces, ¿qué me dice? Para encontrar la resistencia equivalente entre estos puntos, ya, resistencia equivalente 1, para encontrar entre esos puntos, lo que voy a hacer es sacar el Thevenin, ¿no ve? ¿No? El Thevenin, la resistencia equivalente, ¿ya? Para eso todas las fuentes lo hago cero. Esta fuente se hace cero. Una fuente de tensión cero es un cortocircuito. Como acá, miren, estoy haciendo cero, ¿ya? Estoy haciendo cero. Entonces, estos dos, ¿no? En acá, miren, acá, ¿qué es? Este va a ser la corriente de base. Entonces, este es el HFE por la corriente de base. ¿No ve? Entonces, si miren, en esta rama ya no hay tensión, entonces la corriente es cero. Así, para las fuentes de tensión controladas tienen que hacer ese resumen, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo,
no hay acá tensión. Si no hay tensión ni una fuente de alimentación, entonces no va a haber corriente. Entonces esto va a ser igual a cero. Si la corriente es igual a cero, este cero, por el HF es cero, entonces esta fuente de corriente controlada es cero. Una fuente de corriente igual a cero es un circuito abierto. Es un circuito abierto. Entonces acá vamos a tener solamente esto. Entonces todo esto va, miren, todo esto está colgando, porque no hay aquí tampoco fuente. Entonces voy a decir que la resistencia equivalente 1 va a ser igual solamente a RB paralelo con el HIE. Porque están en paralelo, miren. Esto está colgando, entonces eso yo lo desecho. Entonces voy a tener solamente C1 que va a ver ¿qué? El paralelo de estas dos. ¿Ya? Entonces acá necesito encontrar el HIE. ¿Ya? Necesito encontrar el HIE. Entonces el HIE. ¿Cómo encuentro el HIE? Sabemos de que el HIE es igual. En este caso, miren, tengo que encontrar lo que es la parte del, ¿cómo se llama esto? La corriente de colector, porque está en función de la corriente de colector. Eso también sabemos, ¿no ve? Entonces, el HIE, a ver, haremos memoria del HIE. El HIE. Es 1.4, ¿no ven? El HIE es 1.4. A ver, ¿dónde está? Por 25 por 10 a la menos 3, por la corriente de colector, ¿ya? Por la corriente de colector y sobre el HFE. Eso es lo que tengo que encontrar. A ver si alguien tal vez tiene dudas, estamos haciendo de memoria. $1,750, ingeniero. ¿Perdón? 1,750. ¿Y de dónde hemos sacado los 1750? Porque está bajo un ¿no ve? ¿Cómo se dice? Con una fórmula, ¿no ve? Sí, sí, después de 25 por 10 a la menos 3 es por HFE sobre corriente de colector. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias. Este es el dato, ¿ya? HFE sobre la corriente de colector. Gracias. Entonces, acá no tengo la corriente de colector. Entonces, tengo que encontrar la corriente de colector, ¿no? Tengo que encontrar la corriente de colector. ¿Cómo encuentro la corriente de colector? Ahora le voy a decir, miren, este va a ser, acá voy a tener un voltaje BR2, sí le voy a decir, ¿ya? El voltaje BR2 va a ser igual a 12, ¿ya? A 12. Si no, estoy asumiendo, si no esto, ¿no? Este valor, tengo que ver a qué es igual el valor. El HI está en función de estos dos, ¿no ve? Entonces va a ser igual a 12 por 2.2K, ¿ya? 2.2K dividido entre 2.2K, esto es multiplicación, más 10K. Entonces acá vamos a calcular. Aquí va a ser 12 por 2.2 dividido entre, sería 12.2.
2.16. Es muy bajo. A ver. Acá va a ser 12.2. Acá vamos a tener 12 por 2.2. Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo lo que tenemos, pero ya. 12.16. Miren, estoy sacando desde acá, la tensión de acá. Estoy sacando. Ahora, esa tensión va a ser igual a ¿qué? A la tensión entre lo que es base emisor, ¿ya? Más la tensión, lo que es en RE. ¿No ve? Entonces, este BR2, esto lo pondremos aquí, no nos va a alcanzar si no. El BR, perdón, sí, está bien, el BR2 va a ser igual al voltaje base emisor más el voltaje en RE. Entonces sabemos de que el voltaje en base emisor es 0.65. ¿No ve? Esto sabemos de que es 0.65. Entonces solamente tengo que encontrar el voltaje en RE. Y este va a ser igual al voltaje en BR2 menos 0.65. Esto va a ser igual. Este BR2, perdón, aquí BR2 le colocaremos más 2,16 menos 0,65. Esto va a ser igual. Entonces, 2,16 menos 0,65. 1.51 Salink. Gracias. Ya, gracias. Muchas gracias. Me van a indicar siempre ya en el momento de llamar la lista. 1.51. Ya tengo esto. Entonces, como sabemos también por criterio de que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor, entonces de ahí nosotros sacamos de qué, de que la corriente, ya la corriente de emisor es igual a qué, al voltaje en RE sobre dividido entre la resistencia RE. La resistencia RE tengo. Entonces 1.51 dividido entre RE. RE 680. Entonces, dividido entre 680. 2.22. 2.22 milis. Gracias. ¿No? Miren. Ya tengo acá. Esto es igual, casi, ¿no? Si hemos dicho, ¿no ve? Es aproximadamente igual. Entonces ahora yo puedo encontrar el HIE. El HIE, no tengo el HFE. Miren, el HFE, no tengo. Me dice acá que este es, que transistor, tampoco me dice. ¿No ve? Tampoco me dice. Entonces, tengo que encontrar. Ya. Tengo que encontrar esta corriente de base. Ya, tengo que encontrar esa corriente de base. Entonces, si yo miren, estoy manejando de esta forma, acá tengo 5 voltios. La frecuencia nomás cambia acá, ya, tengo 5 voltios. A pesar que nosotros podemos variar, ¿no? Puedo encontrar esta corriente I2, puedo encontrar esta corriente. Lo haré de esa forma, porque si no voy a... Ya, pues acá arriba voy a hacer. I2 va a ser igual al voltaje en R2 sobre R2. Entonces el voltaje en R2 tengo 2.16. 2.16 dividido entre R2. R2 es 2.2K. 2.2K. Entonces 2.16 dividido entre 2200. 2200. 9.81. Entonces esto 981 microamperios. ¿Ya? Ahora, el voltaje en R1, el
voltaje en R1 va a ser igual. El voltaje en R1 va a ser igual a BR1 sobre R1. Entonces el voltaje en R1 va a ser igual a BCC menos el voltaje en R2. BCC 12, como ya tengo este voltaje, entonces 12 menos esto tiene que caer aquí, necesariamente. Entonces acá va a ser igual a 12 menos 2.16. Entonces el voltaje en R1 va a ser igual a 11. 9.84. Gracias, perdón, gracias, muchas gracias. Entonces este va a ser 9.84. 84. Entonces ya tengo esto, voy a tener 9.84 dividido entre 10K. $984 microsync. Ya, gracias. Si no, se nos va a apagar la... ¿Cuánto, perdón? 84 microsync. Ya, 984 micros. Gracias. Entonces, acá, miren, según lo que nos dicen, ya, lo que nos dicen es que la corriente, viene una corriente, ¿no ve? Acá. Está viniendo una corriente que es I1. Luego viene una corriente I2. Y luego por acá va a entrar una corriente I de base. Porque de esto no existe, miren, acá esta es una tensión. La continua se queda aquí, ¿no ve? Entonces, de acá, miren de acá, I1 va a ser igual a la corriente de base más la corriente 2. Entonces quiero hallar la corriente de base, va a ser igual a I1 menos I2. Ahí, simple, ¿no? Así, miren, está entrando este nudo. Por aquí no viene nada porque es un capacitor. Entonces, este es circuito abierto, ¿no ve? Entonces, lo único es, va a venir acá una corriente I2 y otra corriente que va a entrar al transistor. Entonces, la corriente de base va a ser igual. I1 es igual a... Tenemos I1 acá, BR1, este es I1, ¿no? Me he equivocado, creo. Este es I1. Perdón, me he equivocado. Este es I1. A ver, sí, este es I1, perdón. I1 es 984 micros. 984 micros. Menos 981 micros. ¿Cuánto es, perdón? Acá, 3 micros. 3 microsync. Ya, gracias. 3 microamperios. Entonces, sabemos de que el beta es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base. ¿No ve? Entonces, la corriente de colector encontrado es 2.22 milis, ¿ya? Miliamperios. Y tengo la corriente que va a ser 3 micros. Virtual. Pues... ¿cuánto nos sale? ¿740? Muy grande, ¿no? ¿Cuál
¿Cuál será su código de transistor? Y este es el HFE. Entonces recién, miren el HI, yo puedo encontrar recién, es 1.4 por 25 por 10 a la menos 3 por 740 dividido entre 2.222, miliamperios. Entonces saco en la calculadora 1.4 por 25 exponente a la menos 3 por 740 dividido todo eso entre 2.22 exponente a la menos 3. 11.666. Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, así es, 11.666.6. Ve que varía el HI, varía, ¿ya? Entonces, acá le puedo decir que la resistencia equivalente 1 va a ser igual. RB. RB es el paralelo de estos dos. Entonces, saco el paralelo de estos dos. ¿Ya? Primero sacaré esto. Así para no tener ninguna. RB va a ser igual a 10K por 2.2K. 2.2K. 10K más 2.2K. O si no puedo hacer paralelo por los tres. ¿Ve? No hay ningún problema. Entonces este va a ser 10 por 2.2. 2200 dividido entre 2.2. 1800. A ver si está bien. 1803. 1803. Si no mal vamos a ver. Aquí va a aparecer 1.8. Ya, 1803. Entonces saco resistencia equivalente. 1 va a ser 1803 por acá el HIE 11.666 dividido entre 1803 más 11.666.6 por colocarle, no hay problema. Entonces le digo 1806, perdón, 3. 1561.65. 1561, gracias. 1561.6. 1561.6. 1561. Entonces aquí le digo, ya acá le digo, ya la resistencia equivalente, que sería 1561.6, va a ser igual a 1 sobre omega C1. Entonces, el omega lo paso acá. O si no, le digo, ¿no? 1561 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por C1. Así es. ¿No? Porque omega es 2pi por la frecuencia. Este C1 pasa a multiplicar y este 1561 pasa a dividir. Entonces C1 va a ser igual 1 sobre 1561 por 2pi, ¿ya? Por la frecuencia. La frecuencia es 50 kilos. 50.000. Me falta un 0. Esto me sale C1.
2.04 picos, Inc. 2.04 picos. Más que todo es por la frecuencia, ¿ya? No es tanto por la resistencia, es por la frecuencia, ¿ya? 2.04. En acá hay 220. 2.2 picos hay, normalizado. Por la frecuencia más que todo es, ¿ya? 50K. Y hemos encontrado uno de los valores. Ya. Entonces, ahora, para este otro, miren, acá este C3, ¿ve? Este C3, acá está. Entonces, si nosotros hacemos cero todas las fuentes, lo único que vamos a hacer es otra vez este circuito va a estar circuitado. Como no hay fuente, está colgando todo este circuito, no lo tomo en cuenta. No va a haber corriente de base, va a ser cero, ¿no? La corriente de base, al hacer cero, la fuente de corriente, ya la fuente de corriente controlada por esta corriente va a ser cero también. La fuente de corriente cero es circuito abierto. Entonces, para C3, ¿no? Acá le vamos a decir, para C3. Entonces la resistencia equivalente 3 va a ser igual. En este caso va a ser, este es R5 le he puesto. Miren, se van a sumar RC más R5. Y esto va a ser igual. 3.6. Ah, por si acaso, ¿no? Aquí me falta. No, me estoy recordando ahora. Esto hay que multiplicar por 10, ¿se acuerdan? Va a ser 22 picos. ¿Ya? Entonces C1 va a ser, acá le vamos a colocar, C1 va a ser 22 picos. ¿Sí? Hemos dicho 9 y que estos hay que multiplicarlos por 10. Entonces acá va a ser 3.6K más 680. Y esto va a ser igual. ¿Ya? 3600 más 680. 4280. Gracias, 4280. Ya está. Sabemos que también esta resistencia equivalente 3 va a ser igual a 1 sobre omega por C3. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, acá vamos a tener que, ya la resistencia, acá, perdón, aquí vamos a decir la resistencia equivalente 3 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por C3. Entonces, lo mismo que hace rato, C3 va a ser igual a 1 sobre, ya, acá viene la resistencia equivalente baja, vamos a tener 4280, ya, por 2 por pi por 50K. Ya, ¿cuánto me sale esto? $743 picos. Sí, ingeniero. Zinc. Eso sale. Ya, gracias. 43.7 picofaradios.
Lo multiplicaré aquí antes de que me olvide, lo multiplico por 10. Entonces aquí va a ser 7000. Entonces 7.4, a ver, 743 por 10 va a ser 7437. Entonces aquí nos va a salir 7437 picos. ¿Ya? Y esto a mí me corresponde a lo que es C3, va a ser igual a 7.4 nanofaradios, ¿no? Nanos. Entonces, acá finalmente C3 normalizado, ¿cuánto me saldría? A ver, normalizado, un valor normalizado. En 7, no hay mucho normalizado en lo que es la parte de los capacitores. A ver, alguien que tenga una listita. Sería 7, ¿no? Sí. 7 nomás sería. Ya, está bien. Entonces vamos a tener 7 nanofarads. Gracias. Valor normalizado. Tengo esto.